Cápsula 6. Negociaciones. Bienvenidos a un nuevo ciclo de información específica para un fin específico. Hoy trabajaremos parte de esos momentos en los cuales se pone en juego mucho de lo que nosotros y nosotras hacemos en el mundo de la política. Este microtaller se enfoca en aplicar y explicar herramientas de escucha activa y manejo de emocionalidad en situaciones de negociación, utilizando para ello elementos como pueden ser la oportunidad o la caracterización del interlocutor. Realmente estaremos hablando de algunos tipos de negociaciones y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta, que debemos tener en cuenta para avanzar en estas negociaciones. La vida política nos obliga a hacer negociaciones, negociaciones territoriales, negociaciones por el poder, negociaciones para tratar de lograr que se ejerzan los determinados principios y las posturas democráticas y sociales que nosotros como partidos tenemos. Va a ser complejo, también va a ser muy interesante y, por supuesto, tenemos que estar muy atentos y muy atentas a esta necesidad de hacer alianzas y estas nuevas formas en las cuales se hacen alianzas. Se hacen alianzas con base en principios, se hacen alianzas con base en posturas, en planes, en desarrollos. Así estamos participando, entre otras muchas, en Juntos por el Cambio, en el Frente Progresista, Juntos por Córdoba, en Cambia Mendoza y en muchas otras alianzas que son del corte electoral, de corte gubernamental o de políticas públicas, fundamentalmente tratando de llevar los principios radicales a todo el territorio argentino. Para comenzar debemos decir que, en efecto, negociar será entonces buscar ganancias, buscar un espacio donde podamos incorporarnos o conectarnos con otros y con otras para conseguir más poder, para conseguir más territorio o para lograr un objetivo concreto dentro de lo que estamos haciendo, bien sea dentro de la estrategia de gestión, dentro de la estrategia de articulación sobre las nuevas leyes, los nuevos acuerdos de trabajo, o bien para hablar incluso de aspectos propios de la sociedad y principios de actuación para funcionarios y funcionarias públicas. Así que hemos de negociar en casi todo lo que estamos haciendo, en casi todo lo que hacemos como actores y como elementos dentro de lo político. Siempre vamos a estar en un aspecto de negociación. Si no hay negociación, hay dictadura. Si no hay negociación, hay imposición. Y la búsqueda de la negociación siempre va a ser un principio democrático. Dentro de la negociación están, por supuesto, las alianzas estratégicas, están las alianzas situacionales y están una serie de elementos que permiten armar y desarmar dichas estructuras. Así que bueno, vamos a comenzar con los elementos más básicos y más lógicos, por así decirlo, de las formas de negociación y los principios fundamentales de estas. Si bien existen modelos más antiguos, el modelo Harvard es el modelo que se le denomina modelo clásico. Estamos hablando de un modelo que se acuña en esta universidad en los años 80 y plantea diversos conceptos que son fundamentales y que hoy día todavía se utilizan. El principio de posición y relación, alternativas, criterios, opciones, intereses y la comunicación y el compromiso. Vamos a ver tres de estos principios, tres de estos elementos que son fundamentales hoy día y vamos a solamente a comentar algunos otros para que los tengamos en cuenta. Hablar de negociación será hablar de intereses como elementos que se desean y de posiciones como elementos que desde donde se plantean las posturas. Las posiciones y los intereses no se negocian, solamente se conocen. Ahora bien, recordemos que las negociaciones lo que procuran es, desde estos elementos firmes, estas columnas, tratar de ajustar el resto de los elementos, que tienen que ver con cómo llegar a un acuerdo
y cómo evitar las relaciones de dominación y sumisión, es decir, relaciones que son totalmente antidemocráticas en el plano de lo político. Así que vamos a ver cómo los intereses y las posiciones no se negocian, nunca se negocian, y son la base de nuestras formas de interactuar y con lo que vamos a las negociaciones. Hablar de beneficio mutuo es hablar de vínculo solidario. El vínculo solidario aparece en la historia de la humanidad cuando una persona o una agrupación de personas requiere del concurso de otro para llegar a su cometido, satisfacer una necesidad, establecer un logro o conseguir de una u otra forma la producción o el disfrute de algún elemento de su interés. Si nosotros no necesitamos de los otros, es decir, si nosotros como partido, como individuo, podemos llegar a lograr el objetivo, no vamos a requerir negociar. Así que estemos bien claros y bien claras que negociamos con aquellas personas que representan para nosotros portadores de cointereses, es decir, intereses en los cuales conectamos, pero también que son parte de la posibilidad de llegar a eso que necesitamos. Es decir, nosotros negociamos, nosotros establecemos vínculos de negociación con aquellos que fundamentalmente, primero, no tenemos como aliados y segundo, aquellos que pueden hacernos llegar al lugar donde queremos llegar. Cuando ya tenemos alianza, lo que hacemos es generar compromisos y comunicar esos compromisos de manera continua para reafirmarlos. Pero antes de la alianza no. En las alianzas nosotros hacemos negociaciones. Y las negociaciones siempre van a buscar un beneficio mutuo, sin el sacrificio de los principios y de los intereses. El beneficio mutuo siempre va a venir de la mano de la construcción de alternativas. ¿Y por qué? Bueno, por lo que les decía de que necesitamos del otro o de la otra para la construcción de un vínculo que permita soluciones novedosas para satisfacción de nuestras necesidades. Si nosotros podemos hacerlo y en nuestra historia está la forma de resolverlo, no vamos a buscar del otro. Así que las negociaciones siempre apuntan a salidas alternativas, a formas incluso que van desde lo más básico, como ir juntos, a lo más complejo, como elaborar juntos una nueva acción. Así que la idea de las alternativas es que éstas sean del orden de lo foráneo, es decir, que salgan de nuestra historia y de nuestro círculo, que además sean suficientemente creativas, pero a la vez suficientemente inclusivas, es decir, que puedan ser novedosas y que además puedan combinar los intereses ya no solamente de nosotros y de nuestro partido, sino también los intereses del otro. Por lo general, estas alternativas las podemos conseguir cuando conseguimos elementos comunes que a su vez ponen en riesgo a ambas organizaciones o a ambos actores políticos, o cuando benefician a ambos, pero para su acceso se requiere de una dupla o de más de una dupla, es decir, más personas, como acceder a fondos, como acceder a estructuras, como gobernar un ministerio, como manejar otras acciones, es decir, aquellas cosas que no puedo lograr si estoy solo. Por eso es que todas las alternativas estarán ligadas a eso, a logros novedosos, comunes y que van más allá de mi propia historia y de mis propias capacidades, por supuesto. En la dinámica clásica va a ser fundamental tener criterios y esto hoy día también se permea hacia lo que nosotros hacemos, es decir, nosotros necesitamos tener criterio de éxito en nuestras negociaciones y criterio de éxito sobre la base de lo que estamos buscando. Si nosotros requerimos de las manos de 4 personas para tomar agua del lago, el criterio será beber los 4 el agua. Si estamos hablando de territorio y dividir el territorio, pues entonces el criterio será de superficie. Y así iremos buscando la forma. Por eso es que en las negociaciones políticas siempre se tiene muy en claro qué es lo que va a quedar al final cuando se llegue
al objetivo que se está buscando. Y esa será la llave que va a poder abrir no solamente las siguientes formas de negociación, sino la gestión en la que vamos a estar compartiendo el poder con estas personas. Ahora, debemos también tener criterios para poder reconocer en qué estado está la negociación. Debemos tener el criterio también para saber si esta negociación sigue siendo eficiente, si los acuerdos producidos por ella siguen siendo eficientes o definitivamente debemos retirarnos de ella. A saber que los criterios serán entonces nuestra brújula para poder llegar, pero también la llave con la cual vamos nosotros a poder desenmarañar toda la acción que vamos a ir ejecutando. No podemos gastar recursos, y por recursos hablamos de tiempo, esfuerzo de las personas, dinero y espacios como tal, en negociaciones que definitivamente no cumplen ni satisfacen nuestros criterios. Los nuevos modelos basados en posiciones, donde Fisher, Urey y Patton son los líderes de estos nuevos modelos, nos dicen que hay dos grandes acciones y dos grandes posturas en cuanto a estos modelos. La primera es la postura de los enclaves, es decir, yo me asumo en un lugar y es de ese lugar desde donde voy a operar. No me quiero mover, este es mi territorio y este es el único espacio que yo voy a tener. Desde aquí no me muevo. Y cuando hablamos de esto, hablamos muchas veces de territorio de poder, de puestos de trabajo, de jefaturas, de direcciones, de secretarías. O también estamos hablando de, bueno, de gobierno, como tal, de gobierno. Y hay que saber cuál es esa posición. Por ejemplo, en territorio nosotros podemos dejar el enclave disponible para nuestros aliados y no penetrar esos enclaves, porque si no estaríamos, por supuesto, rompiendo la capacidad de apertura que tiene la negociación. Lo otro es la postura del frater, es decir, el hermanazgo, la amistad. No podemos romper amistades, debemos construir amistades. Y cuando hablamos de amistades hablamos de historias de negociaciones. Y las historias de negociaciones tienen que obedecer a criterios positivos. Es decir, si bien este partido territorial no es o no comparte conmigo todos los criterios, por lo menos hay una historia de mutuo beneficio y de trabajo comunitario conjunto que ayuda y beneficia a los locales. Así que por allí tenemos que buscar la forma de que los frater aparezca. Y además, si ya apareció, invocarlo para el momento de la apertura de las negociaciones y para el momento de las negociaciones, pero hay que saberlo, ¿no? Ahora, de aquí va a ser necesario dar cuenta de que este modelo basado en posiciones solamente se puede resolver con opciones creativas. Y la opción creativa siempre va a ser la ganancia. Fíjense que en este caso no hablamos del vínculo, sino que hablamos de la ganancia. Y hablamos de la ganancia mutua, que se asemeja al vínculo solidario, la ganancia parcial, es decir, cómo y con qué yo me satisfago si es solamente una parte de lo que yo quiero. Y esta ganancia parcial puede ser atemporal o progresiva, es decir, yo puedo hoy no ganar mucho, pero después sí ganar un poco más. Y a su vez, esta división de la ganancia puede ser progresiva. Hoy es un municipio, mañana es una provincia. La intención es que estas ganancias estén basadas en criterios concretos, pero criterios de mutua ganancia, pero siempre desde la opción creativa, es decir, crear nuevas opciones. A partir de que yo creo nuevas opciones para las negociaciones y para el sujeto con el que estoy tratando, o la sujeta con la que estoy tratando de hacer esta exploración y esta negociación, yo voy, por supuesto, a tener la posibilidad de hacerlo frater, es decir, hacerlo cercano, lo amistoso. Siempre, y no lo olvidemos, respetando sus enclaves, es decir, los lugares de poder, que son lugares o espacios defendibles para esas organizaciones o para esas personas. Lo que tenemos que buscar es hacer alianzas de mutua ganancia. Ahora bien, hablábamos de negociaciones, pero nos faltó algo. Y tiene que ver con que este tipo de negociaciones de las que estamos hablando
tienen un antes y un durante. Y bueno, también tienen un después, pero el después tiene que ver con mantener el compromiso y aplicar los criterios, eso ya lo hemos visto. Cuando hablamos de un antes, es que nosotros no vamos a ser, como ven en la figura, unos conejitos ingenuos. No podemos ir a una negociación siendo ingenuos o ingenuas. Debemos en un antes, siempre, siempre, siempre debemos tener una relación de proximidad, buscar cuáles son nuestros aliados cercanos a ese territorio, a esa organización, a ese espacio. Recuerden lo que hablábamos de mapas de relación. Veamos quiénes están más cerca de aquellos con los cuales yo tengo que hacer la negociación. O de el actor político o la actriz política que está en la negociación. ¿Quién está más cerca? ¿Quién de mi agrupación está allí? ¿Quién lo conoce? Así sea un profesor, un estudiante, una relación laboral, una relación fraterna, una relación filial también puede ser, pero es necesario saber qué es lo que hay allí. Y si no, también saber qué es lo que hay debajo de esto. Por ejemplo, en las agrupaciones donde hay comités, saber qué es lo que están buscando, conocer un poco sobre lo que hay allí. Hay que estudiar, por supuesto, los discursos, qué es lo que dicen o qué es lo que dice. ¿Y cuánto tiempo? 3 meses. 3 a 2 meses, no menos. O lo último frente a la situación. Pero bueno, si estamos hablando de una situación muy coyuntural, lo poco que haya dicho para nosotros va a ser importante. ¿Por qué? Porque cuando usted abre la negociación puede utilizar las propias palabras del sujeto o de la organización con la que está trabajando la negociación. Es decir, escuchándoles a ustedes hablar de tal cosa, nosotros compartimos tal criterio. Y eso nos puede ayudar para abrir la puerta y evitar las resistencias. A eso se le llama escucha activa. Nosotros vamos a escuchar primero qué dice y vamos a utilizar lo que hay allí. Ya vamos a ver el durante, cómo se maneja. Luego, bueno, el conocimiento de la historia de esa organización y de las relaciones entre esa organización y las nuestras. La observación directa de su territorio. Para nosotros va a ser importante tener algunos referentes territoriales de lo que ha pasado allí y hablar de sus espacios. Puede ser que nosotros estemos tratando de hacer una negociación con una agrupación en, no sé, en Salta, y no podemos venir con nuestra postura porteña a imponer ciertas cosas. Por eso es que será importantísimo conocer un poco el territorio, en que sea informaciones, datos reales, datos sobre qué está pasando en ese lugar. Y luego, por supuesto, utilizar momentos de oportunidad o tener un momento de oportunidad. Uno solo sería suficiente para establecer eso. Así que, y deben estar claros y claras, recuerden que nosotros en las negociaciones también hacemos mapas de relaciones. Y estas relaciones pueden haber estado construidas en nuestro mapa de acción. Es decir, podemos tener la necesidad o el plan de hablar con esta agrupación meses antes de que se dé el momento de oportunidad. Y aprovechamos el momento de oportunidad para hacer estas negociaciones. El durante, es decir, cuando estamos enfrente de las personas o de la organización, debemos hacer una escucha activa, que es esto de saber cuáles son sus intereses y sus posiciones, y utilizar eso que ellos dicen para poder generar necesidades. Nuestra postura basada en inteligencia emocional será entonces dar cuenta de cuáles son las emociones que los movilizan y que las movilizan, identificándolas para ver cómo podemos hacer que éstas jueguen a nuestro favor y lograr lo que nosotros queremos lograr. Luego va a ser fundamental, a través de la escucha, de la identificación de la emocionalidad, buscar la satisfacción de esas emociones o de esas necesidades a través del reconocimiento del fin común, para luego también utilizar la identificación de los rivales comunes, que son aquellos que antagonizan con las agrupaciones o que definitivamente van contra el fin común, es decir, contra los espacios. Ya nosotros sabemos quiénes son aquellos rivales comunes que tenemos todas en este espacio político de hoy, pero ya veremos cuáles serán los que tengamos en unos años. Por último, debemos dejarles en claro que cuando negociamos estamos poniendo en juego territorio, es decir, personas, lugares, hábitats, espacios. Estamos también
poniendo en juego el presente y por sobre todo el futuro de una comunidad, de una nación, de una provincia e incluso de nuestros seres más queridos. Porque nosotros hacemos negociaciones de alto nivel, aunque veamos que son microfísicas y micropolíticas, es decir, aunque sea en la comuna, el hecho de que podamos establecer negociaciones y alianzas para lograr la mejora de determinada condición de salud. Estamos hablando del presente, pero también estamos hablando de las generaciones futuras. Es decir, si logramos hacer una negociación para la construcción de un alcantarillado para el vaciado de las aguas de lluvia, estas aguas de lluvia no se quedan en la comunidad, no se quedan en posadas, no se quedan asentadas y no generan dengue y todo lo que ya sabemos. Esto también hay que negociarlo seguramente con otros y otras que están en territorio. La buena intención, por eso les ponemos de nuevo lo del conejito, la buena intención no basta para poder hacer una negociación y en este caso una alianza. No basta. Lo que va a ser fundamental es cuáles son los criterios que satisfacen la negociación y cómo conseguir los beneficios mutuos y durante el tiempo o la condición temporal que esto dura. Es decir, hasta cuándo vamos a estar en negociaciones y hasta cuándo vamos a estar en alianzas. Eso va a ser fundamental. Así que tengamos un poco de cuidado, guarden con esto, es decir, nosotros ponemos en juego territorio, presente y futuro, y en ello están las personas. Les espero en el Zoom.